Hola, buen día. Mi nombre es César Ernesto Gómez Rodríguez. Este trabajo es para la maestría de Derecho Penal Procesal en la escuela IES Pro. La materia es Fundamentación en Derechos Humanos. Es la actividad 2 que lleva como nombre prueba ilícita. Y esta deriva de las dos lecturas, Limardo del 2021, que habla de la regla de exclusión de la prueba. Este está en Robat, Manual sobre Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del precedente 257-20. Y bueno, de ahí se deriva la siguiente pregunta. El hecho de que la declaración ministerial del inculpado o su reconocimiento por la víctima a través de la Cámara de Gesell se declaren nulos por haberse obtenido sin asistencia de su abogado, no implica que las pruebas desahogadas en el proceso, independientes y sin ninguna conexión causal con aquellas diligencias, deban excluirse del análisis correspondiente por considerar que derivan de la violación al principio de su exclusión. Ok, este es el tema sobre el cual vamos a poner más atención en cuanto a la lectura, a las dos lecturas. Y bueno, primero hay que definir cuál es la prueba ilícita y cuál es la prueba ilegal. Como habíamos visto en la plática previa que tuvimos el jueves en Google Meet con el profesor, el cual nos hacía este señalamiento, y el cual menciona que la prueba ilícita es esta que se obtiene a través de vulnerar algún derecho constitucional consagrado ya. Entonces esta prueba va a ser nula, o sería nula. Pero como él decía, en esta parte nosotros tenemos que aprender a utilizar esto. Si lo vamos a señalar o lo vamos a dejar que siga la prueba, aún sabiendo que incurre en este sentido, en esta situación. ¿Por qué? Pues porque sería prácticamente darse un balazo en el pie al usar una prueba así, porque pues nadie podría, ninguna autoridad jurisdiccional podría fundar y motivar su veredicto en una prueba de esta magnitud. Tal vez en la ilegal, porque la ilegal es una prueba que con base en el método que fue recolectado, que fue obtenida, no fue el adecuado, no fue el idóneo, pero se puede perfeccionar. Se puede perfeccionar o se puede arreglar la situación. Pero también, como decía el profesor en esa reunión, ¿para qué lo vamos a hacer notar? ¿Realmente nos va a ayudar o nos va a perjudicar? Dependiendo del sentido que le vamos a dar a esta prueba. Entonces es por eso que nosotros debemos fijar, yo creo, más nuestra atención en ese sentido. ¿Para qué vamos a utilizar esa prueba? Y si va a ser nuestra prueba reina o no. Entonces tenemos que, o de la otra parte, entonces tenemos que ir desmenuzando y desvirtuando todas estas situaciones. ¿En qué sentido nos va a ayudar o no nos va a ayudar esta prueba? También una parte importante, yo creo que aquí es, en comparación con otros países, es la cuestión de la integridad. De la integridad en todo el sentido, hablando del proceso de juicio, porque comparados con el derecho estadounidense o con el derecho español o con otros, yo creo que se habla de integridad en el amplio sentido, no nada más de las pruebas. Me estoy refiriendo a todo el proceso. Y como lo comentábamos desde la vez anterior, en el video anterior de la inocencia, creo que nuestra sociedad, y hablo específicamente de la mexicana, siempre es
quererse salir con la suya y sacar la situación a como dé lugar. Entonces muchas veces también creo que nosotros incurrimos en esa situación. Por ejemplo, el presentar pruebas que de alguna manera tienen un sesgo y ese sesgo nos favorece por lo regular. Por ejemplo, pruebas psicológicas, eh, no sé, pruebas físicas, pruebas psiquiátricas, no sé, hasta pruebas médicas en algún sentido, para que ese pequeño sesgo o esa situación a veces humana, que es muy difícil de evaluar, eh, nos nos llegue a beneficiar. Entonces, en comparación con otros países, no pasa así, no pasa así porque pues es cuadrado la situación y va en función a precisamente eso, a saber qué fue lo que realmente pasó, a conocer la verdad. Entonces, creo que ahí estaríamos hablando de un punto fundamental, ¿no? También se habla de que toda persona tiene, toda persona tiene derecho a un proceso justo y, y la incorporación de una prueba obtenida de un modo inapropiado puede afectar ese derecho. Lo que hablamos, si estamos hablando de justicia en el proceso y incorporamos una prueba así, pues ya no estaría siendo justo, ¿no? Hay que ver sobre todo también la confiabilidad de la prueba. Por ejemplo, cuando presentamos un testigo especial en un caso o en un testimonio que es un perito que tiene cierto conocimiento específico, nosotros tenemos que certificar ese conocimiento. Y hoy, por ejemplo, en la clase que tuvimos con el profesor Arturo, nos mencionaba esa parte. Tenemos que nosotros dar dar esa importancia a ese testigo, pero sobre todo en función a qué es lo que queremos, qué impacto queremos que deje esa prueba y ese testimonio con base en ese perito en específico. Entonces tenemos que ser muy hábiles y diseñar esa estrategia para poder llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos que ver que eh, bueno, en Estados Unidos se habla de una regla de exclusión. Las pruebas obtenidas por una violación de la Cuarta Enmienda deben ser excluidas de los procesos federales, ¿no? Entonces, eh, aquí como decía el profe en la reunión que tuvimos el jueves, tenemos, a veces tenemos que dejar que transcurra todo el juicio y señalarlo pues hasta el alegato de clausura, ¿no? ¿Cómo puede afectar el criterio del juez esta prueba y de ser de manera ilícita o ilegal? ¿Cómo podrá fundar y motivar en ese sentido? Entonces, pues ahí vendrá la contradicción, ¿no? Eh, pero finalmente tenemos que tener esa habilidad y creo que muchas veces nos come esa ansiedad para poder hacerlo. Eh, También creo que hablamos de ese sentido de que queremos ganar a como de lugar y muchas veces pues metemos pruebas o perfeccionamos cosas o le hacemos la chamba o a veces indebidamente echamos abajo procesos que pudieran ser mejores o ofrecemos pruebas que no tienen la solidez. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba la atención del primer bloque, el video que vimos, en cual era un caso, a grosso modo fue un homicidio, y a mí me llamaba la atención por qué no habían podido abrir el teléfono, abrir la sábana de, de mensajes y de llamadas de esta persona que había fallecido y que obviamente pues tenía conexión con todo el caso, por obvias razones, y por el simple hecho de que no tenían el consentimiento de la persona, porque, bueno, pues ya estaba fallecida.
hasta oxisa. Entonces, yo decía, bueno, ¿y por qué no tienen esa parte? Y creo que es eso, no tienen el consentimiento tácito como tal, de las otras personas sí, y bueno, sí pudieron tener ese acceso a esa información, pero de este lado no. Entonces a mí me quedó esa parte, porque por un lado, pues hubiera sido bueno porque tal vez hubieran esclarecido, se hubiera confirmado la teoría de que estaban presentando los abogados, la teoría del caso. Entonces creo que hubiera podido reforzar y pudiera haber sido mejor, pero bueno, creo que esta parte de tener el consentimiento expreso es la parte por la cual no fue tomada en cuenta, ¿no? También de estas pruebas puede derivarse en dos, en lo que es el descubrimiento inevitable y la fuente independiente, que es lo que habla la actividad que nos marca aquí. Y creo que esta fuente independiente finalmente, no sé si es el término, pero podría decirse que está viciada por esta primera prueba o está afectada porque se deriva de la prueba ilícita o ilegal, y esta a su vez sale este dato de esta fuente independiente que a su vez dice que no tiene una situación causal, pero yo digo que sí hay una situación causal, porque si no se hubiera dado la primera prueba, aunque esta sea ilícita o ilegal, no se daría la segunda. Entonces, creo que sí es un efecto dominó ahí, aunque dice que no hay causal y que pues una cosa no lleva a la otra. Yo digo que si a raíz de esto no se hubiera descubierto, pues la otra no tendría sentido. Y me voy específicamente a la prueba que nos señalan aquí, que es el reconocimiento de la víctima bajo la prueba de la cámara de Gesell. Y que esta la declara nula porque en ese momento no se encontraba su abogado o su asesor jurídico, y entonces se declara nula, y de ahí derivan otras testimoniales que a su vez dicen que no tienen nexo causal con esta prueba de la cámara de Gesell, pero volvemos, o sea, si no se hubiera dado esa prueba de la cámara de Gesell, pues no se hubieran dado las otras. Entonces yo creo que sí hay un nexo entre las dos pruebas. Entonces, a mi parecer, creo que sí, no. Esta fuente independiente eh, sí tendría que ser eh, tal vez más específica. Por ejemplo, también me voy ya un poco a lo que sería el fallo del juez, que en este sentido tiene que ser fundado y motivado. Ajá, y la motivación tiene que ser específica y clara. No puede haber no puede haber ambigüedad ni puede haber otra situación extraordinaria. Entonces, si ese criterio lo funda en una prueba que es de manera ilícita o ilegal, pues tendría que explicar esta parte. Entonces, creo que sería una situación muy contradictoria, pero bueno, estamos aquí todavía para aprender. Y también nos dice, por ejemplo, que en Australia valoran esta parte de la prueba, que es el valor probatorio, la importancia de la prueba en el procedimiento, la naturaleza del delito y la gravedad de la inocencia. O sea, no nada más es, bueno, ya descubrimos el dato de la prueba y lo incorporamos o no, sino hay una valoración como más a fondo. Tal vez pudiera ser por ahí, ¿no? Y bueno, como lo hablábamos, el juez tendrá la obligación de fundamentar su decisión, y para ello la explicación estricta de las reglas, de los conocimientos científicos y máximas de las experiencias. Él tiene esa facultad, tiene esa obligación. Eh, eh, También nos habla de la licitud de la prueba, que no se haya obtenido por medio del engaño, coacción o tortura física. Ahí hay un tratado internacional en el cual
pues sí, finalmente la coacción o la tortura física está totalmente descartada y desechada en ese sentido. Esas pruebas no se deberían de ser tomadas en cuenta, pero bueno, pues volvemos a los vicios otra vez, ¿no? A los vicios que hay aquí. Eh, y bueno, también nos habla de la regla de exclusión en el Pacto de San José, la declaración con tortura, la fuente independiente. Nos hablan también en la jurisprudencia norteamericana. Eh, y un descubrimiento también inevitable. Este descubrimiento, pues creo que nada más es adelantar un paso más y probablemente se va a saber más adelante durante el proceso, pero con este tipo de pruebas es lo que facilita este adelanto, ¿no? Pero bueno, también nos habla de una situación importante, el principio por persona. Mm, y creo que aquí es importante ver qué es lo que es mejor para nuestro cliente o para pues sí, a la persona. Entonces, lo que decía el profesor, ¿en qué momento vamos o no a usar esa prueba? ¿Qué tanto nos conviene o no? Eh, y no olvidar este principio. Y bueno, básicamente eso sería la situación. A mí no me queda muy claro, bueno, sí, lo de la fuente independiente. Y bueno, también nos menciona que se toma como una prueba ilícita el hecho de que la declaración ministerial del inculpado haya sido que haya sido considerada nula por haberse obtenido sin la asistencia de su abogado. Y bueno, lo que hablábamos no impide que las testimoniales de descargo deban de excluirse del análisis correspondiente por considerar que violan el principio de su exclusión. Porque las otras pruebas posteriores pues ya cubrieron todas las formas, ya estaban ambos asesores jurídicos de ambos lados, entonces pues, ya no entraba en esa situación. Pero finalmente se deriva de la primera prueba, entonces yo digo que sí hay nexo causal, pero bueno, aquí dice que no y no sé, creo que hasta el último en cuanto a la motivación, eh, debería verse en las razones particulares o casos inmediatos que se hayan obtenido para la emisión de esta situación. Sí deben hacerse notar esta parte. Pero bueno, pues ya el juez tendrá esa facultad y esa decisión para hacerlo. Y bueno, la verdad es que esta actividad me deja muchas más materiales que revisar y criterios que debemos de obtener porque tenemos como un enfoque hacia un objetivo y te hace voltear hacia otros lados. Bueno, en la carrera nos enseñan a pensar desde cómo vamos a fundar la estrategia de ataque, pero también la de defensa y tenemos que pensar en eso, en ambas partes. Pero aquí es todavía otra cuestión más, una alternativa más. Entonces me parece que esta actividad es algo compleja, pero bastante, bastante enriquecedora. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Hasta luego, muchas gracias.